de, de hoy, 13 de junio al año 2024. Se nos ha pasado el año muy, muy rápido. Y esta conferencia de hoy, cómo hacer negocios en Ecuador sin constituir una empresa, es una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Quiero presentarme, yo soy Olivia Granados, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Eh, Nos acompañan en el día de hoy Francisco Ceballos y Valeria Granda del estudio de abogados Ceballos Innova, que es una de nuestras empresas afiliadas a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. La Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad gremial creada por empresarios que tienen intereses de hacer negocios entre Colombia y Ecuador y necesitan de la Cámara Colombo-Ecuatoriana para que nosotros les ayudemos a facilitar sus negocios. Cuando ya empezamos los negocios, cuando tenemos todo el negocio estructurado, nuestro modelo de negocio estructurado, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Entonces, tenemos dificultades en cosas que no habíamos pensado. Eh, Trámites aduaneros, trámites de registros, o necesitamos tener una reunión con alguna autoridad, o necesitamos tener reuniones con empresarios de uno u otro país que nos sirvan para nuestro desarrollo de negocios. Y para eso está la Cámara, para ayudarles en sus conexiones de negocios, para ayudarles en sus trámites ante los ambos gobiernos, para darles este tipo de información que es relevante para los empresarios, para que tomen decisiones gerenciales acertadas, para que no pierdan el tiempo y dinero ni recursos humanos en procesos que no eran. Cuenten con el apoyo siempre de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, con nuestro expertise. La Cámara Colombo-Ecuatoriana tiene 40 años de estar asesorando a los empresarios entre Colombia y Ecuador. Así que bienvenidos. Aquí están nuestros datos de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Afíliense, llámenos, díganos cuál es su inquietud, cómo quiere hacer negocios entre Colombia o cómo quiere hacer negocios con Ecuador. Nosotros estamos para servirles. Sigo entonces adelante con nuestro webinar del día de hoy, es cómo hacer negocios sin constituir empresa en Colombia. Como les dije, esta es una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen los empresarios. Y hoy tenemos a Francisco Ceballos, de socio fundador del estudio jurídico Ceballos y Novoa. Yo a Francisco pues, tenemos el honor de conocerlo hace muchos años. Es uno de los grandes abogados en Ecuador, experto en planificación tributaria y sucesoria, recuperación de impuestos y litigios fiscales en sede administrativa y judicial, consultor de proyectos estratégicos y alianzas público-privadas, miembro de varios directorios de empresas y entidades sin fines de lucro. Y a Valeria Granda, que es también abogada especialista del estudio jurídico Ceballos y Novoa. Valeria es experta en temas societarios, empresas familiares y de gobierno corporativo. Ha desarrollado una metodología exitosa de due diligence empresarial en diversos campos de materia corporativa, laboral, sucesorio, societario y normativo. Le agradezco mucho a Francisco y a Valeria este webinar en el día de hoy, que sé que va a ser de mucho interés para todos los asistentes que estamos en este webinar. Así que, Francisco y Valeria, la palabra es de ustedes y muchas gracias por este webinar en el día de hoy. Francisco, ¿tienes micrófono apagado? Ahora lo vi. Bueno, buenos días con todos, queridos empresarios colombianos. Pues hace algunas semanas atrás veníamos conversando con Oliva, con la Cámara, básicamente qué es lo que ahorita están necesitando los países. Colombia pues está en un proceso en el cual, sin adentrarnos a la opinión política, pues está pasando por un proceso de cambio. ¿Sí? Y el estar pasando por un proceso de cambio siempre va a implicar
retos para los empresarios porque ahora hay que ser camaleónicos, ¿sí? Es decir, que nosotros no solo podemos ver el mercado interno, por más que nos haya ido bien, tenemos que empezar a ver el mercado externo también, sin lugar a duda. Y justamente por ello nace la necesidad de tener este espacio. Nosotros venimos trabajando no solo con la Cámara, sino ya con el mercado colombiano, con la oficina de ProColombia en Ecuador y viceversa, desde hace una década atrás. Y hemos visto cómo la dinámica del empresario colombiano eh, ha ido mutando también con el tiempo respecto a las necesidades. Antes eran empresas muy grandes las que venían acá al Ecuador. Hoy en día son empresas de todos los tamaños, ¿sí? Son empresas de todos los tamaños y eso finalmente implica que hay más interés en el mercado local, ¿sí? Y también que pues el mercado interno de colombiano pues muchas veces tiene unos vaivenes un poco complicados. Hablando desde el punto de vista macroeconómico, pues cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es la principal razón por la que los inversionistas van al Ecuador? A ver, la principal razón se llama dólar. Esa básicamente es la principal razón. La fortaleza de esta moneda no es lo mismo vender ropa que te paguen en pesos colombianos que vender ropa que te paguen en dólares americanos. Los dólares americanos tienden mucho menos a devaluarse, ¿sí? Y finalmente ha sido una especie de refugio también para las empresas colombianas. O sea, nosotros hacemos planificación tributaria mucho y la verdad es que el empresario colombiano inclusive tiene una tendencia a dejar los recursos económicos aquí en el Ecuador, ¿sí? Además que nuestro sistema financiero, ¿sí? Nuestro sistema financiero es muy costoso. A ver, si uno quiere obtener un crédito productivo acá, estamos hablando del 12, 13, 15%. Si es un crédito de consumo, pues estamos hablando ya de un 20% en la tasa de interés. Esto tal vez a ustedes no les suene como que muy grave, pero si consideran que estamos en una economía dolarizada, es una bomba. Entonces, acá se puede obtener ingresos en dólares y se puede manejar el sistema financiero para hacer reproducir ese dinero o tenerlo a buen recaudo. El sistema financiero ecuatoriano es muy, muy, muy fuerte. En ese aspecto tiene muchos controles y hay una diversidad en el manejo bastante grande, ¿no? Entonces, adicionalmente, otro de los factores que ha vuelto interesante ya desde el punto de vista macroeconómico, para luego adentrarnos en lo micro, ha sido también el hecho de que como el dólar pues se devalúa menos, desde el Ecuador se pueden hacer compras a proveedores en el exterior, ¿sí? Y eso finalmente reduce también los precios, da más confianza, ¿sí? Y sobre todo hace más rápido las cosas, porque yo no tengo que pasar por un banco central, no tengo que hacer un trámite en el banco para convertir mis pesos en dólares y luego pasarlos, sino que sencillamente nos vamos directamente con el pago. Entonces, dicho esto, pues de manera general, vamos a ver algunas de las formas en las cuales podemos hacer negocios con el Ecuador sin constituir una sociedad. ¿Por qué sin constituir una sociedad? Básicamente, pásemosle por favor, creo que está Dione con la primera diapositiva. ¿Por qué sin constituir una sociedad? Básicamente, porque el primer paso es el más difícil de dar. ¿Ya? Y constituir una sociedad en cualquier país, en cualquier circunstancias, nos enfrentamos a dos temas: los costos de operación propia de una empresa, de una persona jurídica que están haciendo, y el segundo factor más importante es el desconocimiento. Desconozco la legislación, desconozco el mercado, desconozco las regulaciones, desconozco muchísimas cosas. Y cuando yo tengo desconocimiento, pues sencillamente voy parándome. Ahora, el empresario colombiano, si hay que decirlo, pues es muy avesado, pues sale, no le tiene miedo, es un comerciante nato, ¿no? Entonces, él entiende cuáles son los riesgos, pero obviamente si puede ir un poco más despacio, pues también puede ser algo que les pueda interesar bastante. Entonces, si yo quiero abrir mercado en Ecuador, ¿tengo que constituir una sociedad? La respuesta es no, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las consultas a través de la Cámara, que son gratuitas y que les invito justamente a utilizar estos servicios de la Cámara,
nosotros vamos indagando si es que están en la capacidad de constituir una sociedad, o sea, si es que están en el momento de, ¿ya? Entonces, vamos, formas de asociación más comunes para hacer negocios en Ecuador. Sí, si tienen alguna pregunta que la vayan a hacer, por favor, la van poniendo en el chat y la vamos revisando, ¿sí? La primera, conseguir un socio en Ecuador y formar una empresa. En el Ecuador no está restringido, ¿sí? A una determinada nacionalidad el tener, el hacer una empresa. Es decir, que si yo veo que hay una empresa en Ecuador que hace cosas similares a las que yo hago, pues sencillamente puedo entrar en un proceso de negociación en la cual yo puedo adquirir una parte de esa sociedad, ¿sí? Puedo adquirir una parte de esa sociedad y a través de esa sociedad empezar a colocar la mercadería que yo tengo en Colombia, ¿sí? Entonces, si es que yo en Colombia soy una empresa de autopartes, ¿ya? Y no quiero ir a constituir una sociedad en Ecuador, pues puedo buscar un par en Ecuador que tal vez sea un poco más pequeño, pues, pero que tenga ya una presencia acá y hacer una sociedad con esa empresa. Y de esa manera, pues de Colombia se mandan las autopartes acá al Ecuador y esta empresa las comercializa. Las utilidades de la sociedad, pues, son pagadas al socio en Colombia y la compra de las autopartes, pues, también es pagado al socio en Colombia. Increíblemente, así no lo crean, esto es lo que hizo General Motors. ¿Sí? General Motors compró una planta acá en el Ecuador, se llama Omnibus BB. Acá era de otros accionistas, pues compró y básicamente a través de estas dos empresas es donde se da la comercialización de vehículos Chevrolet, ¿sí? Después de un tiempo, pues ya estuvo acá Chevrolet permanentemente ya en el Ecuador, pero en el tema de vehículos es esa la forma en la cual iban manejando la situación, ¿de acuerdo? Em, bien, no sé si la presentación creo que se Sí, justo nos quitaron el permiso. Mi querida Dione, no sé si nos puedes volver a dar el permiso para compartir. Ay, qué pena, Valeria. Ya reviso la amplíe, por discusión. favor, el permiso, Diane. Muchas gracias. Creo que estamos, ya, ¿no? Todavía no. No, todavía denos un momentito, por favor, gracias. Creo que algo debió haber pasado con el internet de Diony. Les pido a todos disculpas y por favor, esperemos un segundito, por favor. Tú no eres coanfitriona, Olivar. No, no lo tengo como confitrión, si no ya lo hubiera pasado. A ver. ¿Les parece si voy Ya, contestando las ya, preguntas? Que hay bastantes. ya, Valeria. Es como algo del aplicativo que no sacó. Vamos. Volvámosle, por favor, al anterior. Listo. Esta es una de las formas, les acabo de dar un ejemplo. El otro y que es bastante común es la firma de un contrato de distribución y representación. Yo tengo productos, sí, tengo productos de origen colombiano. Quiero colocarlos en Ecuador, pero todavía no quiero tener una sociedad, no quiero tener una compañía, ¿sí? ¿Qué busco? Busco un socio estratégico. Eso siempre lo voy a necesitar. Ese socio estratégico, con ese socio estratégico firmo un contrato de distribución y representación. Esto funciona mucho en lo que son medicamentos, alimentos y especialmente en ropa. ¿Sí? Especialmente en ropa. ¿A qué me refiero? Yo tengo, por ejemplo, una marca, que es lo que hemos hecho con algunas marcas colombianas. Yo tengo una marca, ¿sí? Pero quiero
ir ingresando poco a poco, ¿sí? Al mercado ecuatoriano. Entonces, identifico una empresa que ya le venda a las grandes tiendas anclas o a los grandes retails en Ecuador, ¿sí? Y le digo, mira, pues tengo esta marca y quiero que tú seas mi representante y distribuidor. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que yo lo único que estoy haciendo es ganando un canal de distribución, ¿sí? Y a través de ese canal de distribución, pues voy enviando la ropa con la marca. Una vez que la marca se logra ya posicionar un poquito más en el mercado, fácilmente, fácilmente yo puedo dar el segundo paso, que es venir acá al Ecuador y tomar la operación por mi propia cuenta y riesgo. Es importante que en estos contratos de distribución y representación se establezca con claridad cuáles son las condiciones en las que la empresa colombiana puede venir a tomar ese espacio, ¿correcto? Em, es un contrato complejo, es un contrato muy formal, ¿sí? En el cual se cuida mucho el tema de la propiedad intelectual y como les digo, sobre todo el derecho que tiene la empresa colombiana de pues tomar su marca y empezar a gestionarla directamente en el Ecuador. Nosotros, como les digo, hemos tenido algunos casos, sobre todo en materia de moda, en los cuales esta ha sido la forma en la cual se ingresa al mercado ecuatoriano. Han estado 3, 4, hasta a veces hasta 5 años, dependiendo del tipo de ropa. Por ejemplo, la ropa de niño ha sido un poco más complicado la colocación, en cambio ha sido muy fácil la colocación en lo que es vestimenta industrial, ¿sí? Botas, overoles. Eso ha sido bastante rápido el ingreso al Ecuador. Y también algo que ha sido bastante rápido es el tema de ropa interior masculina y femenina, ¿no? Esos un poco han sido los donde nos movemos. Y la siguiente es contratar agentes comerciales. A ver, mira, yo no confío en la empresa, se pueden quedar con el cliente, pues no confío en la forma en la cual están gestionando la marca, etcétera, etcétera. No fui a Percha y me di cuenta que la empresa no se ha fijado que la ropa está en la última esquina de las tiendas, entonces está mal perchado y si está mal perchado, pues no puedo vender. Ok. Contratación de agentes comerciales. Yo identifico vendedores en Ecuador que se dedican a comercializar mis productos, ¿sí? Entonces, yo tengo, no sé, medicamentos oculares, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, cierto tipo de alimentos que necesito ir colocando en diversas tiendas, igual que autopartes, bueno, lo que se les ocurra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un agente comercial? Igual que seguramente lo tienen ustedes. Ustedes tienen un vendedor para el Cauca, ustedes tienen un vendedor para Bogotá, ustedes tienen un vendedor para la parte Caribe, etcétera, ¿sí? Acá igual dividen en zonas y van asignando vendedores. Esto ha funcionado, sí ha funcionado, tiene sus riesgos. ¿Cuáles son sus riesgos? Que las personas a veces pues no son lo que dicen ser o no son lo que aparentan y pues empieza a haber problemas con los agentes comerciales, ¿no? No les digo que es color de rosa, ningún ingreso a un mercado es color de rosa, ¿sí? Como casi toda la vida, ¿no? Para cosechar hay que sembrar y después de sembrar hay que regar, después de regar hay que fumigar y después de fumigar hay que podar. Y luego pues vendrá el fruto después de un tiempo prolongado. Entonces, esto es igual, ¿sí? Como les digo, no estamos libres de que haya inconvenientes con esta situación. ¿Cómo nosotros hemos aplacado esa situación? A través del estudio jurídico, pues nosotros hemos hecho de alguna manera base como oficina para que se reporten ahí, para que entreguen pues los informes ahí, más como una forma de dar una especie de representatividad física, ¿no? El ser humano siempre nos gusta un poquito más lo tangible más que lo intangible, ¿no? Entonces, hemos visto esas como estrategias que les ayudan a los empresarios colombianos a tener un poquito más de control, ¿sí? Entonces, a través de esta figura, pues hemos entregado computadoras, hemos entregado los bienes que van a comercializar y cuando ya se tiene, pues, por ejemplo, un cliente, pues lo único que se hace la importación, ¿sí? La importación la hace el cliente directamente,
la hace el cliente directamente y llega la mercadería básicamente como hayan decidido. Llega a puerto o llega básicamente a las bodegas del cliente. Esta es una diferencia importante con el anterior contrato de distribución y representación, que en el contrato de distribución y representación las exportaciones que ustedes van a hacer y la importación que va a hacer es la empresa ecuatoriana de distribución y representación quien va a hacer la importación. Ojo, puede ser una empresa o no puede ser una persona natural, ¿no? En tanto que los agentes comerciales no van a importar las cosas, solo abren las puertas y el proceso de importación es un tema que lo tienen que manejar las empresas colombianas directamente con sus clientes. ¿Qué beneficio, en cambio, tienen los agentes comerciales? Que yo sé quién es mi consumidor final. Directamente tengo contacto, directamente le hablo, le escribo, nos ponemos de acuerdo, me presenta quejas, etcétera. Le puedo cobrar. A diferencia del contrato de distribución y representación, que yo hablo con mi distribuidor y no hablo con el cliente final, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. ¿De acuerdo? La cuarta, que es la exportación desde Colombia de productos que son comercializados en Ecuador de forma privativa por ecuatorianos. ¿Cuál es la diferencia con las otras dos? Yo identifico clientes que son empresas que van a necesitar mis productos, mis bienes o servicios y yo no entro en el proceso de comercialización, yo no entro en el manejo de marca, yo no entro en absolutamente nada de lo que la empresa o la persona ecuatoriana vaya a vender aquí en el Ecuador. ¿Sí? Es decir, mi negocio solo es empaquetar las cosas, mandar a Ecuador y cobrar la exportación que hice. ¿Sí? Esa es de alguna manera la más sencilla cuando yo no quiero manejar la marca, cuando yo no quiero tener una mayor penetración en el mercado ecuatoriano, tengo también esta opción. ¿Puede ser un primer paso? Sí, puede ser un primer paso, pero siempre lo que me va a permitir generar ingresos un poco más a futuro es pues la generación de marca en el mercado, ¿no? ¿Sí? Y pues finalmente vamos a hablar del tema de los servicios, ¿sí? Yo creo que todas las anteriores están más enfocadas en el tema de bienes, pero en cuanto a servicios, la cosa viene a ser un mundo gigantesco que realmente hay poca exploración todavía. Para prestar un servicio, no sé, de las cosas más básicas, un servicio de auditoría externa, ¿ya? Colombia tiene ahora también las NIPS, ¿sí? Ecuador las adoptó desde el 2014. Eh, es decir, que las auditorías, puede ser un auditor ecuatoriano, puede auditar una empresa colombiana y un auditor colombiano puede auditar una empresa ecuatoriana. La respuesta es sí. Tiene que ser un buen auditor, obviamente, ¿no? Pero la respuesta es sí. Es decir, que, por ejemplo, dos empresas auditoras pueden sumar equipos ya para venderse andinamente para hacer auditorías? La respuesta es sí, por supuesto que pueden hacerlo, ¿sí? Y obviamente la empresa ecuatoriana será la que tenga que firmar las auditorías en Ecuador y la empresa colombiana la que tenga que firmar las auditorías en Colombia, pero los equipos pueden estar compartidos a través de un contrato de cooperación internacional. A ver, en el tema de servicios, como les digo, es una cosa maravillosa lo que se puede hacer. Más o menos también lo que tenemos que hacer los abogados a través de redes, a través de alianzas, en las cuales vamos sumando capacidad productiva, ¿sí? A través de incorporar nuevas firmas a nuestras redes que van sumando abogados para ofrecer más y mejores servicios. ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo se puede hacer en cualquier tipo de otros servicios que ofrecen publicidad, marketing, que obviamente aquí en el Ecuador la publicidad tiene ciertas reglas nacionalistas, ya, es decir, la producción tiene que ser ecuatoriana y con autores ecuatorianos tiene sus limitaciones, y como todo país, pues le pone, dependiendo el momento político. Esta ley, por ejemplo, que les hablo en el tema de publicidad, fue cuando tuvimos un ministro de Cultura que era un cantante y que ustedes lo deben conocer, Juan Fernando Velasco, fue el que promulgó o impulsó esta ley que era un poco nacionalista para lo que es publicidad. Entonces, son momentos también políticos que van sucediendo en la historia de los países. Em, ¿Qué otras cosas tengo yo en la mitad que de alguna manera no son bien servicios que más se asimila a un servicio? Es el tema del software, ¿ya? Hay mucho software colombiano muy interesante que tiene una cabida bastante grande en el Ecuador.
Y nosotros hemos visto cómo las empresas de software patalean muchísimo en Colombia porque además nuestras legislaciones no están adaptadas para facilitar el comercio, ¿sí? de software entre nuestros países. Entonces, a estos tipos de empresas nosotros les solemos hacer un análisis que va un poco más profundo, pero les voy a contar, por ejemplo, un caso, ¿no? Teníamos una empresa colombiana que hacía análisis de plagas, bueno, análisis de cultivos, principalmente enfocado en detección de plagas, pero lo hacía a través de unos drones, ¿ya? Entonces, la empresa en Ecuador adquiría los drones a la empresa en Colombia, ¿ya? Eh, venía un técnico de Colombia, acá al Ecuador, operaba los drones, ¿sí? Ese era un poco el requisito para engancharle, era que compren los drones. Operaba los drones, ¿sí? Sacaba la data, la analítica, y la data se iba automáticamente a Colombia, donde era analizada y se mandaba el reporte al Ecuador, ¿ya? Cero papeles, básicamente. Si bien ahí la presencia de este técnico colombiano acá en el Ecuador debió haber pasado por un proceso migratorio un poco más rígido, porque si yo entro al Ecuador, pues no puedo venir a hacer negocios. Generalmente entro como turista, ¿no es cierto? Eh, pero dado que hay un poco de laxitud y flexibilidad en eso, pues cuando no hay permanencia de más allá de 90 días, pues no hay mayor inconveniente, ¿no es cierto? Pero si yo voy a tener una persona más de 6 meses, bueno, tenemos que sacar una visa de trabajo porque si no el hombre puede ser deportado, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchísimas preguntas, no sé cómo vamos a hacer, Dione, Oliva. Con, Francisco, perdona que le interrumpa. Yo algunas eh, ya les estoy contestando por interno a cada una de las personas Eh, que ha requerido. perfecto. Ujú. ok, de todas formas, Francisco, tú tranquilo sigues y al final empezamos a responder las preguntas. Yo te las voy pasando. Perfecto, gracias también. Ya, sí, igual voy a tratar de irlas contestando. Angeli, no sé si ya le contestaron, pero nos dice que tiene una empresa de transporte de carga en Colombia legalmente constituida. El transporte de carga internacional es un régimen muy interesante, inclusive desde el punto de vista tributario, Angeli. Necesitaríamos una hora para explicarte esto. Nosotros hemos trabajado con empresas de transporte de carga internacional grandes, importantes, y te podamos dar un backup interesante. Ya te van a dejar ahí eh, los datos para que nos puedas contactar, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos profundizando un poquito más en el tema de la representación de las sociedades extranjeras para que ustedes tengan un poco más de insumos, unas ideas por dónde empezar a caminar. En todo el mundo existe la figura del mandato, ¿no? El famoso apoderado, el que pues puede a nombre de uno realizar actos y contratos. Esta también es una forma en la cual se maneja la confianza. El mandato es un contrato, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, y es un contrato al cual yo le puedo poner reglas, ¿sí? Entonces, mi agente comercial, ¿sí? Le puede entregar un mandato que implique una representación, ¿ya? Y que ese mandato sea remunerado, ¿de acuerdo? Un mandato con remuneración. Es decir, ¿sí? Es decir que eh, genera un documento ante un notario en Colombia, ¿sí? Que viene apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene mucho más fuerza para quien va a ser mi mandante aquí en el Ecuador. ¿De acuerdo? Esto puede ser muy interesante, ¿sí? Porque el apoderado puede actuar en nombre y en cuenta del comerciante o del empresario en cualquier ámbito eh, ante terceros aquí en el Ecuador y lo va a poder representar plenamente. Yo sé que ahora tenemos muchísimo, nosotros manejamos muchísimo lo que son firmas electrónicas y contratos electrónicos, pero inclusive tiene la posibilidad de firmar, de cobrar cheques, de hacer ofrecimientos, de tener bastante más libertad. Sí, esta figura no queremos dejarla pasar por alto porque así no lo crean, pues ha sido una forma en la cual
tanto el empresario colombiano como sus agentes comerciales en el Ecuador se han sentido bastante cómodos. No solo porque no solo ven un contrato firme un contrato simple que se suscribe, sino que ven un documento que viene con un poco más de formalidad, ¿no? Pasémosle, por favor, a la siguiente, Vale. Bien, vamos con el contrato, a profundizar un poquito el contrato de distribución y la concesión comercial, ¿no? ¿Cuál es el key de todo esto? Es que hay un concedente, básicamente, que sería la empresa colombiana, y viene un distribuidor, ¿sí? Viene un distribuidor em, que, que va tener la instrucción, ¿sí? De que desde la fábrica distribuya bienes de uso y consumo humano, ¿sí? Estos contratos de distribución pueden adoptar características que las partes acuerden, ya sea en cuanto al territorio, es decir, a un específico territorio. Por ejemplo, la provincia de Pichincha o la Sierra Norte, ¿ya? Exclusividad, es decir, si voy a tener uno o varias empresas que sean mis distribuidores, ¿sí? El volumen y la periodicidad para la colocación del volumen, es decir, las metas de ventas que ustedes llaman, cuál va a ser la forma de remuneración y cualquier otra forma en la cual ustedes como empresas colombianas ya hayan tenido buenas prácticas en Colombia, ¿sí? Lo que sí les quiero decir, obviamente, es que acá en el Ecuador hay muchas personas colombianas, ¿sí? Que hacen bastante match con las empresas. Ya, si yo busco un agente comercial ecuatoriano, de lo que nosotros hemos visto, ¿no? No tienen esa misma chispa que el comercial colombiano. Eso es la verdad. Eso pasa, ¿no? Cuando nosotros acordamos contratos de distribución exclusiva, ¿sí? Básicamente nos comprometemos a entregar a un solo distribuidor, ¿sí? Y ese muchas veces se compromete a distribuir solo esa marca. Entonces, si yo tengo un distribuidor, ya identifico una empresa que distribuye y le quiero dar la posibilidad de comercializar determinados productos o servicios, pero sé que mi competencia es agresiva, sé que no quiero que tampoco venda productos de la competencia, pues tengo que tener una cláusula de exclusividad que generalmente aumenta la remuneración de ese distribuidor, porque obviamente no puede ampliar su mercado y tiene que quedarse conmigo. ¿Cuál es la ventaja para mí? Que se va a esforzar más de lo que nosotros hemos visto en comercializar ese producto que yo tengo. Entonces, si yo tengo un distribuidor que vende ropa interior femenina y yo le traigo otra marca que también es ropa interior femenina, ¿ya? Ese distribuidor siempre va a estar en un constante conflicto de intereses. ¿Cuál de las dos marcas voy a ofertar? ¿Cuál de las dos marcas voy a poner en percha? Y lamentablemente ahí la respuesta siempre se va por precio, no tanto por calidad. Entonces, si yo tengo una marca que prioriza la calidad versus el precio, pues voy de alguna manera a estar un poco en desventaja. Entonces, son esas cosas que hay que ir explorando cuando hacemos eh, los negocios. ¿Sí? En los contratos de distribución, proveedor y distribuidor conservan su independencia económica y autonomía jurídica. Esto es muy importante porque una de las razones por las cuales yo no voy a constituir una sociedad por mí mismo es el tema laboral. No, que contratar, que el salario básico, que el décimo tercer, el decimocuarto, que las utilidades, rotación de personal, que la rotación de personal, bueno, todo lo que tenga que ver con recursos humanos se vuelve un poco complejo. Es una de las razones por las que voy allá. O sea, nosotros creemos que no hay que tenerle miedo. El estudio jurídico también da el servicio de nómina, donde nos encargamos de hacer todo eso menos la captación de personal, porque no estamos para eso, pero sí toda la otra parte que es un back office. Sí, el estudio jurídico es un back office, desde tenencias de registros sanitarios, domicilios fiscales, punto de suscripción de contratos, de acuerdos, bueno, una especie de back office, ¿no? Hasta la representación legal, el tener poderes para poder actuar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si bien no hay que tenerle miedo a ese aspecto, porque obviamente hay que encontrar un proveedor de servicios que me disminuya el estrés del manejo del personal, pero sí es una de las razones por las cuales decido no ir en Ecuador. Esto es una encuesta, ¿no? No es que ya se ha preguntado en varias ocasiones, pues que
cuáles son las razones por las cuales un inversionista pues no se arriesga en un país. Y una de las primeras es justamente la legislación laboral, especialmente en los países de Latinoamérica que son tan proteccionistas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, hace unas semanas fuimos a las, bueno, ya creo que son 2 meses, fuimos a las urnas para una consulta popular donde se nos consultó si queremos que el contrato por horas entre en vigencia. Y creo que ganó 70%, ¿no? El 30% sí, seguramente dentro de ese 70% era gente que no tiene trabajo. O sea, a ver, si yo tengo que trabajar por horas y la empresa no requiere que esté el tiempo completo, pues bueno, contráteme por horas, páguenme por horas y voy a tener de alguna manera un ingreso. Y yo como trabajador puedo trabajar en varios lados, pero bueno, no lo vieron así. Y es justamente por esa idiosincrasia lamentable que tenemos de ciertos políticos o dirigentes que de alguna manera ven en la protección laboral un rédito político, ¿no? Vamos por favor a la siguiente y ya les vamos a ir contestando, ya les vamos a ir contestando por favor las preguntas. Bien, el contrato de agencia es un contrato en el virtud del cual un empresario o comerciante denominado agente asume de manera estable y permanente el encargo de promover, explotar y o concluir negocios comerciales que puedan estar concretados a un territorio específico en nombre y por cuenta de otra persona nacional o extranjera denominada principal. Es el concepto más básico, es una empresa colombiana que básicamente va a encargar a través de un contrato que se llama de agencia a una tercera persona la representación de sus negocios. ¿Sí? El agente por la prestación de sus servicios recibirá una retribución sin asumir, salvo parte en contrario, el riesgo de las operaciones comerciales que desarrolla personalmente o a través de sus dependientes. Esto es muy importante. El contrato de agencia no otorga el riesgo al agente. Ya el riesgo está en la empresa colombiana, no en su agente comercial. Esto es súper importante porque finalmente la remuneración o la retribución no necesariamente también va a ir en virtud del flujo de ventas, ¿sí? Este contrato sí lo hemos utilizado, sí hay empresas que lo utilizan, sobre todo porque le da bastante formalidad al acuerdo, pero claro, obviamente no le hacemos muy responsable al que está en la mitad de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Vamos por favor con el siguiente. Vale, este contrato es camaleónico, ¿no? A nosotros nos gusta mucho este contrato de comisionista porque incluye de alguna manera todo lo de los anteriores contratos. El contrato de comisión debe ser realizado primero por escrito, debe contener necesariamente la descripción del encargo encomendado al comisionista, que implica al comisionista que su retribución va a ir en virtud de lo que vende, ¿sí? La duración del mismo, en caso de que se otorgare para múltiples gestiones del valor y la forma de pago de la comisión y de ser un detalle de los bienes consignados para el desempeño del encargo de la comisión y del valor de la provisión de fondos en caso de haberlo. Aquí viene un tema muy interesante y hay que tener buenos agentes aduaneros, ¿no? Que tengan creatividad. Yo necesito, por ejemplo, colocar insumos médicos, ¿ya? Digamos que me dedico a la producción de insumos médicos eh, para consultorios dentales, algo bastante específico. Entonces, yo voy a contratar unos 2 comisionistas, ¿sí? Que van a vender productos, pero no quiero tener un domicilio allá. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tener un contrato con una bodega, mando los bienes a bodegaje, ¿sí? Que es una situación aduanera temporal, ¿ya? Los nacionalizo. Bueno, primero les tengo que sacar un registro sanitario, ¿no? Es una habilitación sanitaria que entrega el ARSA acá en el Ecuador. Tengo la habilitación sanitaria. Esa habilitación sanitaria, si yo no estoy en el Ecuador, no puede estar a mi nombre como empresario colombiano. Entonces, ahí es donde viene el servicio, el estudio jurídico también brinda un servicio de tenencia de registros sanitarios. ¿Qué implica la tenencia de registros sanitarios? Simple, implica que va a estar el permiso sanitario a mi nombre, ¿sí? A nombre del estudio jurídico Ceballos y Novoa, y nosotros vamos a autorizar, obviamente con instrucciones del empresario colombiano, vamos a autorizar que ese registro sanitario sea utilizado, pues, eh, sea utilizado básicamente en este caso por el comisionista, ¿sí? Entonces el comisionista va, logra las ventas y va a la bodega y ordena a la bodega que manden tantas piezas de tal lote, de tal proceso
a mi comprador final. ¿Sí? De esa manera yo no necesito tampoco una estructura física acá para tener almacenamiento y parte del inventario, porque una de las principales razones por las cuales tampoco se hacen negocios es no, es que tiene que pasar mucho tiempo para hacer un proceso de exportación, no puede exportar sino una cantidad determinada. Bueno, entonces lo que hacen dentro de la inversión es mandar un contenedor con los bienes, se los doy en bodega, ¿sí? Y ya tiene obviamente, ¿verdad? El Ecuador, como les digo, debe tener la habilitación sanitaria y eso se va vendiendo, ¿sí? Es un inventario. Básicamente, está ahí perchado el producto y se puede ir haciendo eso. Eso también es una alternativa. Este tema del bodegaje que les acabo de comentar funciona para todos, ¿no? O sea, no solo para este tema de comisionista, funciona bastante bien para todos. Nosotros somos responsables, como empresarios colombianos, somos responsables de la calidad de esos bienes. El comisionista no es responsable por la calidad de los bienes, pero sí podemos obligarle a que responda por el deterioro o la pérdida de las cosas que estuvieran en su poder. Eso, por supuesto, que sí es parte de la responsabilidad. ¿Sí? Vamos, por favor, para la siguiente, porque creo que ya mismo le toca a usted, ¿vale? No, a mí me toca. A ver, bueno, todo está chévere, todo está lindo hasta que hay que pagar impuestos, ¿no es cierto? A ver, antes de ir a la parte tributaria, bueno, vale, usted ya creo que ha ido contestando, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta, vale, que le haya parecido un poco más interesante y más general, sobre todo para contestarla. Sí, claro, Francisco. Hay muchas preguntas que se repiten bueno, primero, cómo tomo contacto con un agente o distribuidor en territorio ecuatoriano. Y la segunda es cómo comercializo productos que necesitan ser registrados, registros sanitarios, INE, temas así, aquí en el Ecuador, sin tener una empresa o una estructura como tal. Ya, este es más o menos por donde estábamos terminando en el último punto. A ver, yo tengo un producto que es un bien de uso y consumo humano, ¿de acuerdo? O veterinario también, ¿no es cierto? Yo quiero mandar cosas para perros, ¿sí? O yo quiero incursionar con una nueva bebida. Hay bienes que necesitan, obviamente, una habilitación sanitaria que la entrega el ARSA. Esa habilitación sanitaria tiene un titular, que es un responsable. Ese titular responsable debe tener una certificación de buenas prácticas de manufactura o BPM, que ustedes deben conocerla a la perfección. Si ustedes tienen ya del INDIMA una certificación, obviamente, que la van a tener, para que ustedes tienen esta oficina de INDIMA que ustedes tienen en Colombia, es una oficina de referencia a nivel latinoamericano. Entonces, es muy buena, es muy reconocida. Entonces, casi cualquier producto que ya tenga la habilitación del INDIMA, ya va prácticamente el ARSA a reconocerlo, ¿sí? Pero hay que hacer el proceso, hay que pagar las tasas, hay que presentar las fórmulas, hay que presentar el etiquetado, hay que hacer todo el proceso, ¿no es cierto? Y claro, venimos con, ahora, ¿quién va a ser el titular? El estudio jurídico tiene el certificado de buenas prácticas de manufactura, obviamente en alianza con bodegas que tienen las buenas prácticas de manufactura. ¿Cuál es el servicio que da el estudio jurídico? Nosotros somos una holding, es decir, una tenencia de registros sanitarios. Damos un servicio mensual. Si usted quiere que esté a nuestro nombre el registro sanitario y por ende asumamos la responsabilidad de ese registro sanitario, pues tenemos un valor mensual por cada uno de los registros sanitarios que se tenga. ¿Qué hacemos con ese registro sanitario? Ese registro sanitario lo podemos ceder, lo podemos endosar, ¿sí? Para quienes vayan a hacer uso de ese registro sanitario sin que el empresario colombiano tenga el riesgo de, no, es que mi permiso sanitario de mi producto está en manos de mi distribuidor o de mi agente comercial. Oiga, su distribuidor se puede pelear, su agente comercial se puede morir, cualquier cosa, ¿ya? En cambio, una persona jurídica de confianza, como es un estudio jurídico, pues lo tiene hasta que usted lo necesite o le disponga entregárselo a otra persona, ¿sí? Entonces, nosotros de ahí actuamos sencillamente como mandatarios, ¿no? Ustedes son los mandantes, nosotros los mandatarios. Y cuando ya vengan al Ecuador, porque ya está interesante el mercado ecuatoriano, sencillamente se endosa el registro sanitario a favor de la empresa que ustedes creen aquí en el Ecuador y empiezan a operar sin ningún inconveniente. Entonces, eso funciona igual con la certificación INEN, con los permisos de habilitación sanitaria, ¿no? Entonces, esa es contestando una de las preguntas. Luego vi otra pregunta respecto de
el establecimiento de sucursales. Sí, también es completamente posible, no es parte de este, pero si ustedes ya tienen identificado un negocio, un nicho de mercado, claro, vengan, se lanzan acá. Nosotros ahorita estamos constituyendo tres sociedades colombianas aquí en el Ecuador, en este momento, ¿no? Dos que lograron ganar un contrato de licitación internacional con un ministerio acá en el Ecuador, que espero pues que todo vaya a salir muy bien. Son varios millones de dólares, es un contrato interesante para estas empresas y tuvieron que venir acá porque la legislación dice que si quieres contratar con el Estado, tienes que estar aquí en el Ecuador. O sea, le quiero vender mis medicamentos al Ministerio de Salud. A ver, este, este evento no le sirve a usted porque tiene que venir a ponerse una sucursal acá en el Ecuador, según el artículo 6 de la ley de compañías, porque va a contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Estamos con otra sociedad que lo que va a hacer es adquirir bienes aquí en el Ecuador, los mete en un contenedor y los exporta desde Ecuador hacia otros lados para no llevarlos primero a Colombia y luego mandarlos a otro lado. Entonces, es otra modalidad, tiene una presencia, pero no va a tener oficinas, no va a tener trabajadores, no va a tener nada. No, el estudio jurídico va a ser todo. Ya va a ser su oficina, su back office, su representante legal, los representantes de los accionistas, es decir, le damos todo el servicio completo para que se dediquen básicamente solo a lo que es la operación. Entonces, en el tema de los paneles solares, sí, es muy interesante. Si tienen ya clientes en zona fronteriza y pueden seguir ampliando su mercado, claro, se puede crear una sociedad ecuatoriana y se puede empezar a generar eso. Hay que hacer una investigación un poquito más profunda para determinar si es que solo vendemos paneles solares o también damos algunas otras soluciones integrales para cambiar la matriz energética a las empresas. Es decir, si es que los paneles solares le van a ahorrar, por ejemplo, o van a mutar para que la empresa deje de estar conectada al sistema interconectado de electricidad del Ecuador y va a pasar a tener solo energía solar, pues bueno, ese cliente suyo va a tener algunos beneficios tributarios que probablemente no lo sabe, pero usted sí lo tiene que saber para venderle los paneles solares, ¿sí? Y lograr una mejor o tener mayor éxito en las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, estas creo que eran las preguntas. Ahora sí, vamos con el tema de la tributación. Esto es... Esto es un poco más complejo, ¿sí? Así que voy a tratar de ser lo más transparente posible. Entre Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú tenemos un tratado para evitar la doble imposición, ¿sí? Es un tratado muy sui generis, porque es un tratado muy localista. ¿Qué quiere decir esto? Que está pensado en que nuestros países son productores de bienes primarios, como el hierro, como el cemento, como el maíz, y que solo somos productores de ello, ¿ya? Y que no estamos industrializados. Y por eso este convenio para evitar la doble imposición andina básicamente dice que se tiene que pagar impuestos en el lugar de donde sale el dinero. ¿Ya? Vamos a ver algunas excepciones, pero eso es de manera general lo que sucede. Hay que cambiar nuestro sistema de tributación andina urgente. Somos los únicos 4 países en el mundo que tienen este sistema. Todos los otros países, inclusive si ustedes revisan el acuerdo para evitar la doble imposición entre Colombia y la Unión Europea, no tiene nada que ver con el de la CAN. Si ustedes revisan el acuerdo entre Ecuador y China para evitar la doble imposición, no tiene nada que ver con los lineamientos de la CAN. Entonces, realmente esta es una decisión, creo que es la 593, que ya ha caído prácticamente en desuso porque no está actualizado, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que aplicar. Un profesor mío siempre decía a usted, ¿qué le importa si es que la ley está bien o está mal? Lo importante es que esté expedida. Y así es. Bien, beneficios de las empresas. Los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán grabables por el país donde se hubiera efectuado. Bien, no sé qué pasó, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿O se fue la presentación? Yo sí puedo verla, no sé si los demás puedan verla. Creo que se me fue a mí. No, todos estamos viendo la presentación.
Ah, no, entonces algo sucedió. En fin, Tributación de la CAN, Francisco. sí, estamos con los beneficios de las empresas. Esto se aplica mucho, más bien dicho, esto no aplica a operaciones aduaneras, ¿sí? Porque las operaciones aduaneras tienen lo que se denomina un arancel, ¿ya? El tema de los beneficios empresariales se aplican cuando hay pagos directos entre las empresas por bienes que no han pasado por aduanas, ¿sí? O por servicios más bien que no han pasado por aduanas. Entonces, vamos con el tema de las regalías, que es más fácil de entender. Las regalías básicamente son los precios que se cobran sobre el uso de un bien intangible, ¿ya? Como por ejemplo una marca. Yo soy dueño de la marca, chuta, me voy a tomar una marca muy conocida en Colombia. Soy dueño de la marca Leonisa, ¿ya? Soy dueño de la marca Leonisa y claro, yo ya no vendo ropa interior. Yo vendo mi marca. ¿Qué quiere decir eso? Que te puedo autorizar para que tú maquiles en Ecuador, ¿ya? Y le pongas Leonisa. Eso sucede también con otras marcas. No sé si con Leonisa sucederá, pero sucede con otras marcas. Em, entonces, entonces, yo le voy a cobrar no por la producción de la ropa interior, porque no le voy a dar ropa interior, le voy a dar la marca, ¿ya? ¿Cómo le cobro? Si soy Leonisa en Colombia, pues sencillamente hago un contrato de regalía que por cada prenda va a pagar el 10% del valor de la prenda por el uso de las marcas. Eso se llama regalía. ¿Ya? Eso se llama regalía. Entonces, esta regalía, ¿sí? Se tiene que grabar aquí en el Ecuador, ¿sí? Aquí en el Ecuador se graba y ustedes tienen que hacer el cálculo para que cuando a Colombia, pues sea neto, ¿no? Es decir, que todos los impuestos se paguen aquí en el Ecuador. Es parte de los acuerdos. Ustedes no tienen asesoría tributaria, les va a llegar menos dinero del que espera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma en la cual hemos hecho algunos acuerdos, sobre todo, como les digo, de uso de marca, y se mueve muchísimo en el tema de servicios, ¿sí? También se cobra regalías por el uso de licencias, de software, ¿no? O sea, eso también es una forma en la cual se lo puede manejar. Dividendos y participaciones. Si bien no es parte de esta charla a profundidad, la quise poner porque es importante que ustedes sepan que los dividendos, que básicamente es lo que queda después de haber pagado impuestos aquí en el Ecuador, esos dividendos salen directamente a Colombia sin pagar un solo centavo adicional. Y aquí viene lo importante. El país donde está domiciliada la empresa o persona receptora o beneficiaria de los dividendos o participación, es decir, Colombia, no podrá grabarlos en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni tampoco en la cabeza de quienes a su vez sean accionistas o socios. A ver, lo que dice es, este dividendo que ya pagó en Ecuador y llega a Colombia no puede ser grabado nuevamente, ¿ya? Y el convenio de la Comunidad Andina está por sobre las legislaciones del Ecuador y Colombia. Entonces, nosotros ya nos hemos encontrado con varias asesores fiscales en Colombia que dicen, no, no, igual que a nosotros nos pasa con el servicio de rentas internas, ¿no? Si nosotros no nos peleáramos con el servicio de rentas internas, le va a le pregunta y siempre va a decir que tiene que pagar. Entonces salen sin pagar un solo centavo, ¿sí? Vamos, por favor, adelante, ¿vale? Porque ya le tengo que ceder la palabra. Bien, rentas provenientes de prestaciones de servicios personales. Esto también es muy interesante porque las retribuciones de los servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos, aquí acuérdense de los agentes, de los representantes que hablamos anteriormente, incluidos los de consultoría, solo son gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, ¿ya? Entonces, muy interesante, porque si es que yo desde Colombia presto el servicio, ¿sí? No me puede retener nada del Ecuador, así que resulta un tema muy interesante para las empresas, y aquí le ato con el siguiente, que son los beneficios empresariales por la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, que solo son grabables en el país en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Se presume que el lugar donde se produce el servicio es aquel en el que se impute y registra el correspondiente gasto.
¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo haya hecho las retenciones, ese dinero sale a Colombia, ¿sí? Y en Colombia, pues como ya tributó, no debería volver a tributar nuevamente, ¿sí? Esto es muy importante que siempre lo tengamos pendiente en cada una de las transacciones. Nosotros digamos, a ver, estoy haciendo una transacción de beneficios empresariales por prestación de servicios, estoy haciendo un contrato de regalía, estoy teniendo un beneficio empresarial, ¿qué estoy teniendo? ¿Sí? Y obviamente la asesoría tributaria internacional que nosotros la damos ahí es súper importante para disminuir en lo que fuere legal la carga fiscal. ¿Sí? Nosotros nunca nos vamos a ir más allá de lo que podemos y de lo que representa un riesgo moderado para ustedes como inversionistas, porque si no, luego el problema es más complejo. Pasémosle, por favor. Vamos a ver ahora otros aspectos fiscales que quisiera que lo tengan en cuenta. A ver, los aranceles preferentes entre Colombia y Ecuador son una maravilla, ¿no? O sea, ningún país tiene los beneficios que tiene Colombia, ¿ya? Y viceversa. En frontera, si yo tengo una prenda colombiana, saco un certificado de origen y entra acá al Ecuador con 0% de arancel a competir con prendas ecuatorianas que son más costosas. ¿Por qué son más costosas? Porque el hecho de tener una moneda fuerte encarece todo. ¿Ya? Entonces, y uno va, pues, uno se da cuenta, ¿no? Uno va a Colombia y se compra no sé, una camiseta de marca de muy buena calidad y probablemente el costo sea el equivalente a unos 15 20 dólares. Pues acá esa misma cuesta 50. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el nicho de mercado también interesante que han visto las empresas de ropa, ¿sí? Porque acá se vende lo mismo, pero a precios bastante elevados, ¿sí? Y es porque ustedes producen en pesos, ¿ya? Y tienen ustedes una herramienta monetaria que es la devaluación de la moneda. Sí, el peso se ha ido devaluando estratégicamente. Creo que ahorita estamos casi en 4. No sé en cuál estaremos, Oliva, si tienes. Los Creo que estamos casi. 800, creo. 3.900, ayer Eso. llegó a 4.000. Ayer subió 67 pesos el dólar en Colombia. Llegó a Llegó 4.000. a la barrera de 4.000. Ya, entonces, Pero claro, se cuando mueve uno. entre 3.900, 3.800 a 4.000. Ese es el movimiento del dólar. Claro, entonces, miren, ustedes tienen estas fluctuaciones. El dólar, ¿cuánto se mueve? Nada, monedas. Y esto es interesante porque ustedes pueden, mientras más se devalúe la moneda, pues pueden producir a más bajo precio. Y si exportan eso, pues les van a pagar en dólares. O sea, generando una estabilidad financiera a las empresas muy interesante. Como les digo, y por ahí empecé. ¿Por qué vienen al Ecuador? Básicamente es por el dólar. Ya, si es que Milei logra dolarizar o si lo va a dolarizar Argentina, va a haber un boom interesante también de inversiones que van a ir justamente hacia allá. ¿Sí? Entonces, aprovechen, ya me desvié un poquito, aprovechen los aranceles preferentes en alimentos, hay una diversidad grande. Si ustedes tienen unos determinados productos y quisieran hacer la consulta, pues nosotros, igual como partners del estudio jurídico, tenemos agencias aduaneras que nos pueden ir ayudando absorbiendo las consultas para que ustedes digan, bueno, voy a sacar este producto y voy a tener 5, 10, 15, 20% de arancel o cero, ¿no? Muchos productos tienen cero, cero, cero. ¿De acuerdo? El ISD. Como somos un país dolarizado, nosotros lo único que no podemos hacer es imprimir billetes. Si es que Colombia necesita liquidez, imprime billetes. Si es que Perú necesita liquidez, pues imprime billetes. Pero si Ecuador necesita liquidez, tiene que comprar billetes. ¿Ya? Porque no tenemos moneda propia. Esto, sin querer justificar este impuesto tan absurdo, es la base que permite generar un gravamen que le impone al Ecuador a la salida de su moneda, ¿ya? Porque no es suya, es de Estados Unidos. ¿Cómo ingresan dólares al Ecuador? Comprando dólares y teniendo una balanza comercial favorable. Si yo no tengo una balanza comercial favorable, sencillamente salen más dólares que los que entran
y la economía ecuatoriana tiene que moverse por un número mínimo de miles de millones de dólares. ¿Ya? Entonces, si es que yo no le meto esa cantidad de miles de millones de dólares en la economía no se mueve. Es como no meterle gasolina al auto. Entonces, nuevamente, sin querer justificar, la dolarización, por eso no nos gustan los políticos. La dolarización es una cadena de ser más competitivo, pues. Te obliga a tener una balanza de pagos, una balanza comercial, perdón, mucho mejor, ¿no es cierto? Y no estar esperanzado en imprimir billetes, ¿ya? Colombia, Ecuador, ni se diga Venezuela, Perú, Argentina, han tenido procesos hiperinflacionarios, es decir, de 3 dígitos, 4 dígitos, ya creo que Venezuela y Cuba creo que son de los ejemplos más claros. Cuba prácticamente no tiene moneda. ¿Sí? Cuba prácticamente no tiene moneda. Entonces, esto no les gusta a los políticos porque les ponen una camisa de fuerza. Tienes que producir, nada más, eso es todo. Entonces, el impuesto a la salida de divisas es el 5% de todo el dinero que sale de acá del Ecuador. Hay transacciones que no tienen impuesto a la salida de divisas, como los dividendos que acabamos de ver, como el pago de los intereses siempre y cuando se registra el crédito en el Banco Central, como determinadas materias primas, y muchas otras que hay que analizar cada una, ¿no es cierto? Cada una hay que analizar. Entonces, en ese aspecto, ¿sí? En ese aspecto, el ISD es un costo que tienen que considerar dentro de su planificación financiera y obviamente, dependiendo del tipo de producto, los afectará en mayor o menor medida, ¿sí? Muchas veces el acuerdo es que el ISD se lo pague desde aquí, desde el Ecuador, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues tenemos las retenciones por pagos al exterior. Cada pago al exterior que se haga según el artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues tiene que estar sometido a una retención, salvo que exista un acuerdo para evitar la doble imposición que determine que la retención o es más baja o es inexistente. En este caso, hemos visto que la CAN tiene un convenio para evitar la doble imposición, que lo que tiene como objetivo no es que no se pague impuestos, sino que se pague una sola vez en donde corresponda. Nosotros como asesores fiscales procuramos siempre que el impuesto se pague donde está el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una empresa consultora de Colombia, brindo un servicio de consultoría por temas de seguridad. Acá también si están metidos en el sector de seguridad, es muy interesante el mercado aquí en Ecuador porque ustedes tienen mucha experiencia. Estuvimos con el ex general de policía de Colombia la semana anterior. Se me escapó pero muy, 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 muy famoso, creo que va a ser político seguramente suyo. Estuvo dando unas charlas aquí en el Ecuador, invitado por la AI, por la Alianza del Emprendimiento y la Innovación, para dar unas charlas a los empresarios ecuatorianos de cómo enfrentar la seguridad. Y pues teníamos también alguien que había sido viceministro del Interior o de Policía allá en Colombia, y claro, no, él hablaba muy, muy directamente, decía a los empresarios, mira, la forma en la cual los empresarios se protegen es pagando por seguridad. O sea, a nosotros eso nos parece una aberración, porque nosotros nunca hemos tenido que pasar por esta situación, es algo nuevo, absolutamente. Estamos obviamente metidos en un tema de narcotráfico ahí un poco extraño, porque Ecuador, por sus condiciones naturales, y no sé si políticas, pero por sus condiciones naturales es un puerto de salida, básicamente la droga a todo lado. ¿Ya? Entonces, claro, estamos en un proceso en el cual se está tratando de reducir los niveles de violencia, se han reducido muchísimo. Creo que era evidente que había mano negra atrás de todo lo que pasó, ya no sé, incendiado cárceles, eh, pero hubo un tiempo en el cual se estuvieron matando, ¿no es cierto? Entonces era una guerra entre tipos malos. No hemos llegado de ninguna manera a los niveles de violencia que tuvo Colombia y peor aún a lo que generó las FARC y el ELN, que ya eran grupos organizados. Acá siguen siendo una especie de pandilleros medianamente organizados con una estructura de apoyo político, pero oye, todavía no llegamos a esos niveles, pero en el tema de seguridad, chalecos, ropa, cámaras, software de reconocimiento facial, bueno, todo lo que tenga que ver con seguridad, es una cosa maravillosa. Nosotros somos asesores de un centro comercial, tal vez el centro comercial más grande acá del Ecuador,
y todos los softwares de seguridad son colombianos. Todos los softwares de seguridad son colombianos. Entonces, sí les invito a que exploren también esa posibilidad si es que es de su preferencia. Con eso, lo fiscal hemos terminado y no sé, Oliva, si es que abrimos unos 10 minutos de preguntas antes de darle paso a Valeria, porque ahorita sí vamos a pasar a otro tema que es ya un tema del manejo de personal. Claro que sí, abramos a las preguntas. Sé que, bueno, no sé, Julia, ¿qué tendríamos? Bueno, los que nos han pedido contacto con la Cámara Colombo-Ecuatoriana y con la firma de abogados, nosotros al final dejamos los contactos para que la gente, los empresarios que deseen contactarnos lo hagan. Sí, yo igual les voy a ir contestando un poquito las cosas en la parte legal, Esta ¿no? pregunta quisiera confirmar, ¿yo puedo certificar un producto por la INE sin necesidad de constituirme en Ecuador? Creo que algo lo habías hablado también en relación a los registros Sí, sanitarios. sí, sí, se puede hacerlo. Se necesita generar justamente esta tendencia de los registros centrales, pero sí, es posible hacerlo. Ok, de Nidia en relación a la empresa de transporte dice, en la contratación estatal de Ecuador generan un puntaje de valor agregado y cómo podría utilizar o trabajar este BAE. Ya, eso es complejo porque si yo quiero entrar justamente en lo que es contratación pública, ese es uno de eso es uno de los ponderables, ¿sí? Es decir, que no es del definitivo, pero si es que hay muy cerca, pues, estás muy cerca en puntos, va a priorizar el tema del origen ecuatoriano. Ujú. Entonces, es un tema, es un tema un poco más profundo, pero sí te puedo decir que depende del producto. No sé si tenemos el producto. ¿Qué producto es? ¿Por qué Pues les pregunto? parece Sí. como de transporte, ¿no? Creo. Porque es de Angeli y ella está preguntando por empresas. Ah, no, mentiras. Es de Nífer Barbosa. De Pintuflex. Tiene que ver algo con Intuflex. pinturas. Ujú. Ya, a ver, ahí se analizan los componentes, ¿ya? Primero, para contratar con el Estado hay que venir acá, ¿ya? Segundo, el Ecuador, pues sí tiene una industria nacional de pinturas, ¿ya? Que es lo que probablemente le vaya a hacer ganar unos puntos adicionales, o sea, para entrar en un mercado, sobre todo si es que el producto es 100% ecuatoriano, es muy difícil que puedas entrar. Pero si es que tú sabes que ese producto no está hecho con materiales provenientes de Ecuador, pues puedes entrar. Nos pasó en una licitación de transformadores eléctricos, de estos que ponen en los postes, que una empresa ecuatoriana dijo que su producto era 100% local. Oiga, pero nosotros en ese tiempo no producíamos cobre, pues. Y el cobre es el 40% del costo del transformador. Entonces, ¿dónde está pues su producción nacional? Pusimos la denuncia, finalmente ganamos y fue sancionado esa empresa. Entonces, hay que analizarlo, sí, pero va justamente allá, hay que venir acá, hay que establecer acá, hay que decir que eres ecuatoriano y hay que tratar de ganar esos puntos. Vale, tanto para Fernando Lozano como para César Andrés, que quieren tener o abrir negocios en Ecuador, por favor, pónganse en contacto con la Cámara. En nuestra página web, ahí está nuestro teléfono celular y nosotros podemos empezar a tener reuniones con ustedes para ver la viabilidad de que ustedes puedan exportar sus productos a Ecuador. En relación a la pregunta del registro sanitario, esa ya está. Bueno, no sé si esta pregunta es de un agente inmobiliario que dice cómo se puede trabajar el tema inmobiliario para colombianos residentes en Ecuador e inversiones mobiliarias en Colombia, Dominicana y Florida para ecuatorianos. Ya, a ver, aquí en el Ecuador no hay restricción en la compra de bienes inmuebles y se puede utilizar eso para obtener visas, ¿sí? Como inversionista. Eso se lo puede
se lo puede hacer sin ningún inconveniente. Bueno, también para Jairo Adrián, que tiene una empresa de turismo eh, y arteicos, Gonzalo Restrepo, que es productos deportivos, pues sería muy interesante que se pudieran poner en contacto con nosotros, con la Cámara, para ver cómo les podemos ayudar en este proyecto de vender sus productos en Ecuador. Ya, creo que ahí sí habría que hacer el contacto para poder profundizar Sí. Ujú. Exactamente. Ya ya, sí. después son ese tipo de temas que ya es válido empresario por empresario porque es su modelo de negocio y cada uno tiene una especificidad, pero con gusto les podemos ayudar en todo lo que requieran. Sí, hay preguntas muy, muy interesantes, las voy a ir contestando mientras Vale sigue con su exposición, las vamos a ir contestando sin perjuicio de que a través de la cámara pues nos puedan contactar. Valeria, ¿tienes preguntas para contestar? No, Sí, más ya he bien ya para contestado que algunas. Ajá, sí, para que empiece ya con la exposición, Vale. perfecto. Listo, Francisco, muchas gracias. Gracias, Oliva. Buenos días con todos. Ok, como lo ha mencionado Francisco, dentro de las características o de las cosas que se ponderan cuando uno viene a aperturar mercado en otro país, básicamente es cómo voy a vincular a las personas, porque necesito, en la gran mayoría de casos, en muchos no, cuando manejamos todo lo que son temas e-commerce o transacciones digitales, pero sí necesito personas naturales, pues que me puedan ayudar a abrir mercado, a posicionar mercado, hacer los análisis, consultores, freelancers y demás cosas que son, pues, importantes, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, porque hemos tomado esta vinculación de personas bajo un régimen de facturación o bajo un régimen de prestación, para no incurrir en la carga y gastos que genera vincular personas bajo relación de dependencia y pues mencionando también que ustedes no tendrían o a priori no se tendrían oficinas en el Ecuador, entonces no podrían ser empleadores de ecuatorianos como tal, ¿cierto? Entonces, primero, la vinculación se refiere a un contrato, obviamente, que se presta entre personas, obviamente naturales o jurídicas, también se puede mencionar en ese sentido, para proporcionar un servicio a cambio de una retribución económica. ¿Ya? Los ejemplos comunes son la consultoría, los freelancers, que son aquellos profesionales independientes, diseñadores gráficos, escritores, desarrolladores de softwares, comerciales, que realizan este tipo de cosas, y obviamente los servicios profesionales. Tenemos abogados, contadores y los demás servicios que están pues en el giro ordinario y operativo de una empresa, que nos permitirían a nosotros detallar lo que necesitamos que se realice en un territorio extranjero y obviamente la reportería necesaria para con el contratante, en este caso sería pues la empresa colombiana, sin que eso me genere a mí un, un gasto adicional. Lo que es importante mencionarles es que aquí, para tú prestar, o el ecuatoriano, para prestar un servicio a través de una prestación que no sea laboral, es necesario que se realice a través de una vinculación mediante facturación, independientemente del objeto que estemos manejando, sin que sea necesario que la persona tenga ningún tipo de aportación a la seguridad social ni nada por el estilo para que pueda prestar dicho servicio, a diferencia de otras regulaciones extranjeras en las cuales a pesar de yo prestar un servicio profesional o civil, tengo que estar pues afiliado a la seguridad social y comprobar ese hecho. ¿Ok? En este caso no, básicamente lo que tengo que estar es habilitado por el servicio de rentas internas, que es como SUDIAN allá, aquí es nuestro servicio de rentas internas, para pues la prestación del servicio en particular. ¿Ok? Son las ventajas frente a otro tipo de contrataciones, que es algo importante como lo ha mencionado Francisco. Primero tenemos un tema de flexibilidad, ¿no es cierto? La contratación puede ser por un periodo determinado, por un periodo específico, para cierto tipo de requerimientos particulares, entonces me permite a mí jugar muchísimo más con cómo quiero que se dé dicha prestación. Los contratos laborales, en efecto, son reducidos a las obligaciones en materia laboral, como los mencionamos, con una determinación particular. La legislación laboral en el Ecuador es demasiado protectivista, ¿ya? Y aparte tenemos otros sobresueldos, tenemos compartir el tema de utilidades, tenemos el tema de la afiliación obligatoria al Seguro Social desde el día 1.
Entonces son algunos otros cosas o gastos, o más bien gastos que encarecen, digamos, la operatividad de un nuevo giro de negocio. ¿Ok? Tenemos un tema de una simplificación administrativa, básicamente es un cumplimiento y un canal directo que tenemos con el prestador para la realización de lo que queremos que se haga y un tema de especialización. Es decir, yo voy a poder escoger entre pares, entre profesionales, quienes puedan generar lo que yo necesite en particular. ¿Ok? También nos generan ventajas a quienes serían los prestadores, los trabajadores lo hemos puesto en este sentido, primero porque tenemos un tema de autonomía, ¿no es cierto? Mientras yo necesite que la persona realice lo que necesito que realice, no importa si está en Timbuktu, si está en la playa, si está donde deba estar, pues necesito que realice un tema parametrizado en comparación a los empleados, pues que necesitan un espacio físico donde realizar su trabajo, donde, no sé, timbrar, manejar un claustro diferente, ¿ok? Puede haber una diversificación de clientes, ¿no es cierto? Al no estar vinculado solo con un empleador, los prestadores pueden prestar diferentes, diversificar su cartera, es más fácil las conexiones incluso con otros prestadores en este sentido. Evidentemente hay ingresos potencialmente mayores, gastos asociados menores y pues es mucho más fácil manejar la deducibilidad de la prestación en general. ¿Ok? Evidentemente, los contratos, ¿qué consideraciones tenemos que tener nosotros para una vinculación de una persona en un territorio ajeno al nuestro? Básicamente, de los contratos, primero, que debe haber un contrato escrito, eso sí es una recomendación que siempre manejamos, deben ser claros y precisos, y es crucial que el tipo de prestación, el pago, los términos, las condiciones, y todo esté tan bien detallado que no podamos caer en particularidades asociadas al derecho laboral. ¿Ok? Para no generar conflictos potenciales. ¿Ok? El tema de la independencia tiene que estar clara que es un servicio independiente, que la naturaleza es civil y o mercantil, como ya lo hemos hablado con Francisco en temas de agenciamiento, distribuidores, comisionistas, para que no se pueda caer o se recaracterice como una relación laboral que debe estar vigilada por las autoridades competentes y no se caigan en pagos adicionales o procesos judiciales no requeridos. ¿Ok? Tiene que haber un cumplimiento de normativa, como lo ha mencionado Francisco, en el tema de tributación y obviamente se tienen menos imposiciones o cargas frente a las relaciones laborales en ese sentido. Entonces, es básicamente una ventaja, es un ganar-ganar. Nosotros siempre recomendamos a todos los inversionistas que vienen acá al Ecuador, incluso quienes ya aperturan mercado, ya sea domiciliando una compañía o generando una compañía ecuatoriana, que primero se tenga siempre una contratación bajo una prestación civil, ya incluso para probar a la persona, para ver el manejo de la misma, para su dominio y demás cosas, que no les genere a ustedes gastos adicionales a los cuales ya se tienen pues parametrizados para una inversión extranjera. ¿Ok? Entonces, otra cosa que Francisco tomó dentro de la explicación que hemos tenido es cómo yo puedo hacer para que una persona extranjera se regularice o el inversionista se regularice en territorio ecuatoriano. Ya nosotros hay que recordar, bueno, estamos hablando con nuestro hermano país Colombia, tenemos ciertos tipos de prerrogativas diferenciadas a otros países, incluso de Latinoamérica para la prestación ya sea de servicios, de gestión de actividades económicas, de inversionistas, profesionales, de emprendedores, pues tenemos temas mucho más flexibles en este sentido. Ok, entonces existen varios tipos de visados o autorizaciones que incluyen básicamente empleo, inversión, negocios, actividades profesionales, como yo les he dicho, emprendimientos y temas así. Entonces, básicamente, estos visados, es importante que voy a explicar cada uno de ellos, simplemente para que ustedes puedan tener un background de cómo este tipo de cosas se manejan aquí en el Ecuador. La gran mayoría se analizan bajo el convenio Mercosur que tenemos y nos permiten pues acceder a ciertas facilidades para la obtención de dichas autorizaciones. ¿Ok? Entonces, primero tenemos visas residentes temporales de trabajo, que son aquellas que, evidentemente, como su palabra lo dice, de quienes han sido contratados por una empresa ecuatoriana y se ofertan empleo en el país. ¿Ya? Básicamente, ¿qué te piden para darte este tipo de autorización de trabajo en el Ecuador? Estas visas duran en su gran mayoría 2 años. La primera y la segunda ya es por 10 años hasta hacer otros procesos adicionales que no son objeto de este seminario, ¿ok?
Pues básicamente hay que probar el tema de la vinculación laboral con la persona ante el Ministerio de Trabajo, que es nuestro ente regulador en este caso. Todos los visados te piden certificados de antecedentes penales para que lo tengan en consideración y documentos personales, ¿no? Pasaporte vigente con al menos 6 meses, pagos de tasas dependiendo del tipo de visa, van entre 50 a $200 dependiendo del tipo de visa que se esté requiriendo y obviamente probar medios lícitos de subsistencia en el territorio ecuatoriano, que básicamente te piden que la persona pueda sobrevivir en el territorio ecuatoriano y que se acredite al menos que tiene un ingreso adicional a un salario básico unificado en el Ecuador, que para la fecha es de $460. ¿Ok? En el tema de la visa del inversionista, que es con la que viene la gran mayoría de, como su palabra lo menciona, inversionistas o quienes vienen a aperturar mercado, se realiza para quienes deseen invertir en el Ecuador, ya sea en bienes raíces, en el sector financiero, como agentes comerciales, dependiendo de cómo vamos estructurando, ¿no? Nosotros acá en el estudio jurídico prestamos el servicio de asesoría para la generación de este tipo de regularizaciones, ¿no? Porque es importante muchas veces que nos pasa con los inversionistas que prefieren mandar a personas que ya trabajan con ellos en territorio colombiano o que son de su entera confianza para incluso antes de aperturar empresa o hacer cualquier tipo de cosas que tengan pues el análisis necesario y que necesitarán pues quedarse más allá de una permanencia turística, que es la que les permitiría y que evidentemente no les permite ejercer todos estos actos de comercio necesarios, ¿no? Incluso para comprometer a la empresa en casa matriz. Ok, entonces básicamente tenemos que tener una prueba de inversión mínima para este tipo de visados o requerimientos. Documentación financiera que acredite su estado de inversionista. Como les digo, nosotros les ayudamos en el diseño de toda la documentación necesaria para que aquí pues no tengamos ningún inconveniente frente a las autoridades regulatorias en este caso. Y obviamente que se acredite que la persona viene por inversión de bienes inmuebles, compra de acciones de empresas, viene con un plan de expansión de su casa matriz y demás cosas que validarían este tipo de acreditación. ¿Ok? La visa del emprendedor, esta salió cuando incluso se reformó nuestra ley de compañías por tema de la ley del emprendimiento y algunas cosas, es digamos la más nueva de las que tenemos aquí. Y se habla para quien desea iniciar un negocio o una empresa en el Ecuador. ¿Ya? Nos da una autorización temporal en la cual yo tengo que venir con un plan de negocios viable, detallado, de cómo se va a manejar, una prueba de fondos suficientes, como les he dicho, medios que acrediten mi subsistencia en nuestro vecino, en el vecino país de Ecuador, y obviamente documentación personal y empresarial, ¿ya? Porque básicamente estoy con eso. Tenemos lo que son las visas temporales para profesionales, que eso para aquellos académicos que desean ejercer su actividad en territorio ecuatoriano. Y primeramente, antes que nada, para este tipo de visados necesitan pues inscribir su acreditación de tercer o cuarto nivel, como lo manejen en el territorio ecuatoriano, aquí se llama el SENACID, que es la Secretaría de Estudios Superiores, digámoslo así, para poder acceder a este tipo de visado. Digamos que esta es una de las que tiene un requerimiento adicional diferenciado a las anteriores, ¿ok? Y obviamente lo que son las visas de comercio que se realizan para ejercer actividades comerciales en el Ecuador. Nos piden básicamente la prueba de una existencia de una actividad comercial entre los países vecinos o la apertura de la misma, documentación que demuestra solvencia económica, como lo hemos visto en este caso, y como lo hemos conversado en todos, pues certificado de antecedentes penales. Básicamente, este es un proceso que se puede realizar o se debería realizar o se debe realizar con la persona de forma presencial en el territorio ecuatoriano. Ya, eso es algo que es importante que ustedes lo tengan en consideración porque se toman datos, huellas biométricas. Todos los visados son electrónicos, es decir, los entregan a través de un QR, ustedes los pueden andar a llevar en sus celulares si es que los necesitan para que no estén pues moviendo su pasaporte. Una vez se tenga este tipo de visado, se puede acceder a una cédula de extranjero también, que es un documento de identificación que les va a permitir aperturar para poder ejercer las actividades de aquí en el Ecuador, ¿no? Básicamente se hace una solicitud, se entrega cierto tipo de información personal, datos biométricos, se piden fotos, como les digo, medios lícitos de subsistencia, eso nos piden en todo, certificado de antecedentes penales que debe venir apostillado
al territorio ecuatoriano y si estamos en un país que no es hispanohablante, pues debidamente traducido, ¿no? Y obviamente se presenta la solicitud, se genera una cita y nos toca acudir a el ente regulador para generar todo el proceso necesario en este caso. ¿Este proceso se puede realizar a través de un apoderado especial? Sí, también, pero evidentemente si es que ya es nuestra idea intentar aperturar negocio, abrir todo este tipo de cosas, pues sería preferible que se haga con la persona que va a gozar de esta autorización para ejercer las actividades comerciales, de trabajo profesionales en territorio ecuatoriano y que nos permita pues manejar de una manera mucho más correcta este tipo de cosas. Un tema adicional que no estaba dentro de los puntos que vamos a conversar con Francisco el día de hoy, pero que veo que es muy repetitivo, es el tema de cómo registro mi marca, cómo registro temas así que son importantes para incluso abrir mercado antes que nada. Yo siempre cuando nos preguntan los inversionistas o nos preguntan acá los emprendedores, ¿cuál sería lo más importante que yo recomendaría antes de incluso montarme una empresa, lo que sea? Es, oiga, ¿tiene registrada su marca? ¿Tiene registrado su producto? ¿Tiene patentado lo que está haciendo? No. Entonces, siempre es importante tomar esto como un primer punto de arranque, ¿ok? Las empresas colombianas, los titulares colombianos de registros de propiedad intelectual en el exterior, es decir, en Colombia, pueden inscribir los mismos en el territorio ecuatoriano. Es un proceso sencillo en el cual nosotros pues tenemos la expertise necesaria y les podemos dar la ayuda eh, más completa, incluso con un análisis de si no vamos a tener inconvenientes. Nos pasó con uno de los clientes con los que ya trabajamos acá en el Ecuador, su marca, la marca con la que ellos comercializaban en Colombia no la podían inscribir porque tenían una marca similar, pero acá en Ecuador sí pudimos, entonces fue como mucho más fácil manejarla así y con el título inscrito en el Ecuador pues pudimos homologarlo en Colombia. Entonces, eso siempre nos ayuda mucho a tener un posicionamiento marcario necesario dentro de un territorio en el cual pues yo quiero aperturar comercio. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si tenemos alguna inquietud adicional con lo que hemos conversado, pues podemos proseguir contestando las preguntas que vi que teníamos bastantes todavía en el chat de cuando yo estuve hablando, pues he visto que se han generado más. Valeria, adelante para las respuestas de las preguntas. Perfecto. A ver, yo ya les he ido contestando, más bien bastante, creo que me faltan unas dos o tres, eh, pero a ver, aquí hay una, vale, usted que maneja más del tema de moda. Dice Royen Delgado, ¿qué requisitos se necesitan para exportar e importar productos manufacturados como el corte y confección entre Colombia y Ecuador? Enfoquémonos solo en la exportación desde Colombia a Ecuador. Somos fabricantes de uniformes y otras confecciones en Putumayo y queremos comercializar internacionalmente con el Ecuador. Es básicamente ropa que van a mandar para acá. Bueno, técnicamente, si no es ropa que cumple con algún tipo de especificación, como lo que son los DPPs o lo que son, o sea, elementos de protección personal o temas de trabajo, no necesitaríamos ninguna acreditación en tema de la comercialización que estoy realizando, es decir, en la ropa en general. Simplemente necesitaríamos vincularnos, ya sea aquí con una de las empresas grandes de retail que lo manejan y ponen su ropa en fecha, o lo que también se conoce como contratos de maquila, que te permiten que maquiles aquí y tú inicias en un inicio con una marca blanca y después pues ya con tu marca. No es necesaria una acreditación adicional, más allá de lo que yo sí recomendaría, como les digo, el registro de la marca que voy a comercializar en territorio ecuatoriano. Si yo tengo mi marca de ropa, como tomemos el mismo ejemplo que hizo Francisco de Leonisa, digamos que Leonisa va recién a entrar al territorio ecuatoriano, ¿ok? Entonces no necesita una habilitación adicional que no sea la de contactarse con un distribuidor, con un agente comercial, alguien que le ayude a colocar su producto en territorio ecuatoriano y pues registrar su marca en territorio ecuatoriano. Si la tiene registrada en Colombia, eso nos permite hacer un proceso un poco más rápido aquí en el Ecuador para tener una prevalencia frente a otras solicitudes que se presentan. Entonces, si es que la comercialización que se va a hacer es de ropa, de ropa de uso común, digámoslo así, no de ropa de uso de alto impacto, como lo hemos mencionado hace un momento, elementos de protección básicamente, pues no sería necesario ninguna habilitación adicional que no sea el contacto con una persona que nos ayude pues a distribuir
el- la ropa y el registro de la marca en el territorio ecuatoriano. A ver, hay una pregunta de Bioincos que dice el registro de marca que da nombre de la empresa colombiana o de la empresa que se debe crear en Ecuador o el aliado comercial. En el tema marcario, ¿vale? Se puede, una persona jurídica colombiana puede obtener una protección marcaria en Ecuador sin estar en Ecuador. Sí, sí puede. En el derecho, nuestro derecho intelectual, a diferencia del modelo americano o anglosajón, nos dice que la protección es en razón del territorio donde se ejerza la actividad, ¿cierto? Entonces, Sí, una empresa extranjera tranquilamente, sin domiciliarse asignada, con sus documentos habilitantes que sí nos piden, ¿no? La constitución de la compañía, nos piden el registro del apoderado o el representante legal, nos piden el certificado de existencia legal, como lo hemos visto, el número de NIT, que sería equivalente a nuestro RUC, y se genera la solicitud, ¿ya? Y básicamente te permiten que la compañía extranjera tenga registrado a nombre de la compañía extranjera en territorio ecuatoriano una marca sin que ella incluso haya intentado ejercer actividades de comercio en el mismo. Eso lo hacen mucho las compañías, las grandes, las multinacionales, años antes de iniciar su expansión incluso. Entonces, lo que nos pasa mucho es que hay compañías grandes que tienen registradas, por ponerles un ejemplo, Sara, muchos años antes de que venga al Ecuador, ya tenía registrada su marca aquí en el territorio ecuatoriano. Lo hizo en Colombia, lo hizo en Chile, para poder ingresar sin ningún problema y que no se generen confusiones de mercado. Entonces, es plenamente factible y es lo recomendable, de hecho, incluso que se haga a razón del titular, para que no haya la obligación de una sesión posterior. sí, a ver, aquí hay una pregunta de Jenny, dice, para el tema de venta de material reciclable en el Ecuador, ¿cuál sería el trámite? A ver, el material reciclable, como no es un bien nuevo, pues tiene ciertas especificidades, ¿no es cierto? Pero es un tema muy, muy interesante porque hay compradores grandes de acero acá que pueden estar interesados en la compra de ya productos reciclados. No hemos tenido, y justo alguien más me preguntó arriba, no hemos tenido nosotros el caso nunca de un empresario colombiano que quiera entregar esto al Ecuador, exportar esto al Ecuador. Entonces, para el tema de reciclables sí vamos a necesitar analizar un poco más a ver si es que hay alguna restricción relacionada con ese aspecto. Me parece que sí hay una restricción, pero quisiéramos revisar un poco más. Entonces, pónganse en contacto con nosotros y mientras tanto nosotros analizamos el caso. De Alexandra nos pregunta Perdón, si es... Sí, Francisco, te interrumpo. Para temas de chatarra, de basura, sí hay restricciones. Hay, sí, hay justamente lo algunos, que decía. hay algunos sitios que sí los hay. Sí, justamente por eso no es tan sencillo Mm, y no es, porque por aduana pasan productos nuevos. Cuando ya son productos de segunda mano, ya no es tan sencillo pasarlos mm. por aduana. Y si son productos reciclables, tienen aún más restricciones, ¿sí? Pero habría que ver la forma en la cual se lo hace y si es que hay, ¿no es cierto? Porque puede ser un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Realmente ese aspecto. Y como les digo, ustedes tienen pesos y traer acá puede ser inclusive más barato, así que las empresas pueden estarse interesando. ¿De oportunidades para Colombia se podría dirigir directamente la importación al Ecuador? Sí, claro, por supuesto, siempre y cuando haya un importador aquí en el Ecuador. Tiene que haber alguien que traiga el producto y que obviamente lo comercialice. Entonces, ahí ayuda mucho que tengan una alianza comercial con una empresa ecuatoriana que vaya a distribuir esas llantas, ¿ya? Y ustedes mismos los importan, pues ya habrá que ver ahí justamente dónde está el negocio. Juliet Prado nos pregunta si debemos registrar la marca en el Ecuador para poder comercializar en Ecuador. Sí, sí, o sea, es lo recomendable. Así tengan ustedes marca ya y de alguna manera tengan una protección, es mejor registrarla acá en el Ecuador y así la van generando inclusive una muestra más de seriedad, ¿no? O sea, cuando uno quiere entrar a un mercado tiene que mostrarse muy serio, ¿sí? Eh, Jenny, ya te dejamos los datos de la cámara justamente para que te puedas contactar.
Listo, entonces creo que el resto de preguntas pues fuimos ya contestando, Oliva, entonces creo que hemos cumplido y hemos respetado el tiempo que estaba previsto y más bien muchísimas gracias por la atención y te devuelvo la palabra, Oliva. Pues Francisco y Valeria, muchas gracias por esta conferencia. Creo que fue bien interesante, bien nutrida. Tuvimos una muy buena asistencia, más de 80 personas tuvimos en algún momento dado. Así que es muy útil, muy productiva y a todos que se contactaron, que estuvieron presentes en esta charla, por favor pónganse en contacto con la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Nosotros igual hacemos todos los nexos con Francisco o tienen ustedes ya también el contacto directo con ellos. Por favor, pónganse en contacto, aclaren sus dudas, pero lo más importante es que siempre hagan un negocio con todos los detalles absolutamente claros, con toda la información correcta para que sean más estratégicos y más asertivos en el desarrollo de sus negocios, y para eso está la Cámara Colombo-Ecuatoriana, con el apoyo de nuestras oficinas de abogados en ambos países, que son los mejores abogados en cada uno de los países, con lo cual siempre van a estar en las mejores manos como empresarios. Así que mil gracias por su asistencia y a ti, Francisco y Valeria, muchas gracias. No, a usted, a ti, Oliva, y a todo tu equipo, muchísimas gracias por crear estos espacios y nada, pues a los empresarios, pónganse en contacto con la Cámara y estamos justamente para eso, ¿no? Para generarles valor a sus empresas y seguir moviendo el comercio entre los países. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias a Gracias a todos. todos. Que estén muy bien. Gracias, excelente día.